Buenos días. Lo sucedido en Ni que fuéramos ha generado un auténtico escándalo. La situación en el programa ha alcanzado un punto de tensión inesperado, reavivando conflictos que muchos consideraban completamente superados. El detonante de esta nueva controversia ha sido, como era de esperarse, Kiko Hernández, quien una vez más ha demostrado su habilidad para manejar información reservada. Durante la emisión en directo, el colaborador divulgó un dato que había permanecido en secreto durante años y que, sin duda, ha vuelto a sacudir el panorama del espectáculo. El epicentro de la polémica no es otro que Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, quien, según Kiko, no dudó en pronunciarse de manera tajante sobre el programa Sálvame y algunas de sus tertulianas más icónicas. Al parecer, el joven llevaba tiempo acumulando frustración y descontento con el formato, asegurando que no era más que un circo repleto de engaño y manipulación, donde todo se manejaba según conveniencia y donde su madre había sido blanco de ataques injustificados en reiteradas ocasiones. No obstante, lo más impactante de la revelación de Kiko no fue únicamente la crítica general al programa, sino los demoledores comentarios que Manuel habría dirigido específicamente a Belén Esteban, María Patiño y Lidia Lozano, tres de las figuras más mediáticas y polémicas del universo de Sálvame. Según Hernández, Manuel no escatimó en palabras al referirse a ellas con una dureza que pocos se atreverían a emplear. En lo que respecta a Belén Esteban, el hijo de Raquel Bollo habría sido particularmente contundente, asegurando que se ha convertido en la más arrogante del equipo y que, dentro de Telecinco, actúa como si fuera intocable, sin que nadie pueda cuestionarla sin afrontar represalias. Si alguien dice algo que le molesta, arma una escena, se victimiza, eleva el tono y amenaza con marcharse del programa. Pero al final nunca lo hace, porque sin la televisión no es nadie, habría declarado Manuel sin rodeos. Pero sus críticas no se detuvieron ahí. Según sus palabras, Belén se ha vuelto insoportable y su única estrategia para seguir en pantalla es reciclar su pasado constantemente. Siempre la misma historia, repitiendo lo mismo una y otra vez. Hace años que no aporta nada nuevo, pero sigue explotando su tragedia personal porque sabe que sin ella no genera interés, sentenció con firmeza. Además, Manuel no dejó pasar la oportunidad de señalar lo que considera una de las mayores contradicciones de la tertuliana, que cuestione a otras compañeras por someterse a retoques estéticos cuando ella misma ha pasado por el quirófano en múltiples ocasiones. Se hace pasar por sencilla, por cercana, como si representara a la gente común, pero tiene el rostro completamente intervenido y luego se permite criticar a las demás por hacerse arreglos. Es una hipocresía total, habría comentado con ironía. Sus declaraciones han provocado un auténtico terremoto en la televisión, y muchos se preguntan cuál será la reacción de Belén Esteban ante estas afirmaciones. ¿Responderá? ¿Ignorará la controversia? Lo cierto es que la filtración de Kiko Hernández ha reabierto viejas heridas y deja en el aire la incógnita de si este conflicto traerá consecuencias aún mayores en el mundo del entretenimiento. En cuanto a María Patiño, Manuel Cortés no se contuvo en absoluto y lanzó algunas de las acusaciones más severas de toda su intervención. Según él, la presentadora era la persona más manipuladora que ha pisado un plató de televisión y que, lejos de ejercer su labor con imparcialidad, se había especializado en tergiversar la información a su conveniencia sin importar las consecuencias. De acuerdo con sus palabras, María Patiño se dedicaba a difundir rumores sin fundamento y a utilizar su influencia en la televisión para perjudicar a quienes le resultaban incómodos o no eran de su agrado. Le fascina fabricar conflictos de la nada, sembrar discordia entre compañeros y luego fingir sorpresa cuando la situación se descontrola. Su estrategia es clara, inicia la polémica, observa cómo los demás se enfrentan, cuando la señalan como la responsable del caos, se hace la víctima y asegura que todos están en su contra, habría expresado el hijo de Raquel Bollo con determinación. Pero Manuel no solo criticó la manera en que la periodista maneja la información, sino que también cuestionó su actitud en el plató y su forma de interactuar con los demás colaboradores. Según él, la manera en que María Patiño se expresa no es más que una prueba de su carácter autoritario y su incapacidad para mantener un debate con respeto. Se la pasa gritando como si eso le diera la razón. No sabe argumentar sin elevar la voz. Cree que cuanto más fuerte hable, más credibilidad tiene. No deja que nadie termine una frase, interrumpe constantemente. En cuanto alguien le responde en el mismo tono, se hace la víctima y actúa como si la estuvieran atacando, afirmó sin titubeos. Otro de los puntos que Manuel destacó fue el desmedido ego de la presentadora, asegurando que tenía una necesidad constante de sobresalir y que jamás toleraba ser desmentida. Su problema es que necesita ser el centro de atención en todo momento. No soporta quedar en un segundo plano, tiene que ser la que más información maneja, la que da la última palabra, la que siempre impone su criterio. No admite que nadie le lleve la contraria porque, en su mente, ella es la única dueña de la verdad.
Y cuando alguien le demuestra que está equivocada, en lugar de aceptarlo, se pone a la defensiva y trata de desacreditar a la otra persona, aseguró Manuel. Además, insinuó que Patiño no era objetiva al dar su opinión sobre sus compañeros y que muchas de sus intervenciones en televisión estaban condicionadas por sus propios intereses. Todo en ella es estrategia. Si a alguien le conviene o le resulta útil tenerlo de su lado, lo defiende a capa y espada sin importar lo que haya hecho. Pero si a alguien no le sirve o no forma parte de su círculo de protegidos, no duda en atacarlo sin piedad, incluso exagerando o directamente inventando información para perjudicarlo. No le importa si lo que dice es cierto o no, lo único que busca es generar controversia para seguir manteniéndose en el centro del programa, habría expresado el hijo de Raquel Bollo. Según Manuel, este tipo de actitudes son las que realmente han convertido a Sálvame en un espacio repleto de enfrentamientos y traiciones, y Patiño es una de las principales responsables de que el ambiente en el programa esté siempre tan cargado de tensión. Se ha pasado años dividiendo los colaboradores, enfrentando a unos contra otros, señalando con el dedo a quien le interesa y usando su posición para decidir quién merece seguir en el programa y quién no. Y todo esto mientras se vende como una periodista objetiva e imparcial, cuando en realidad es una de las personas más parciales y manipuladoras de la televisión, concluyó Manuel con rotundidad. Si las críticas hacia Belén Esteban y María Patiño fueron implacables, con Lidia Lozano Manuel tampoco tuvo miramientos. Según Kiko Hernández, el hijo de Raquel Bollo la definió como una maestra del drama que recurría al llanto cada vez que se encontraba acorralada y carecía de fundamentos sólidos para defenderse. Lidia se pasa la vida derramando lágrimas, pero nunca admite sus equivocaciones. Parece que piensa que con un par de sollozos y una interpretación exagerada todo se arregla, como si eso le permitiera esquivar sus fallos sin que nadie le exija explicaciones, habría expresado con dureza. El joven no solo hizo alusión a su actitud en situaciones de presión, sino que también mencionó su historial de desaciertos en la prensa del corazón, asegurando que su credibilidad estaba completamente arruinada y que, a pesar de haber cometido errores descomunales, continuaba en televisión como si nada hubiera ocurrido. Se inventó por completo el caso de Ilenia Carrisi, ha errado en innumerables noticias, ha difundido información incorrecta más veces de las que se pueden contar, y aún así, sigue ahí, sin enfrentar ninguna repercusión. Cualquier otra persona, con un historial tan vergonzoso de equivocaciones, habría desaparecido del medio hace años, pero ella se aferra a su puesto porque sabe cómo presentarse como víctima y convencer a la audiencia de que es el blanco de ataques injustos, habría comentado con sarcasmo. Manuel también puso en duda la imagen que Lidia proyecta en televisión, asegurando que la personalidad que exhibe ante las cámaras está lejos de ser auténtica. Según él, Lozano se esfuerza en parecer accesible, amable y desinteresada, pero en realidad no vacila en traicionar a quien sea necesario con tal de quedar bien ante el público. Se pasea repartiendo abrazos, sonriendo, fingiendo ser la amiga de todos, pero en cuanto te das la vuelta, es la primera en clavarte un puñal por la espalda. No tiene fidelidad con nadie. Si le resulta conveniente hablar mal de alguien, lo hace sin pensarlo dos veces. Es de esas personas que te sonríen mientras te aseguran que te apoyan, pero en cuanto pueden, te dejan expuesto sin el menor escrúpulo, habría afirmado con determinación. Otro punto que Manuel no dejó de lado fue la forma en que Lozano intentaba justificarse cuando la acusaban de divulgar información falsa o distorsionar la realidad para generar espectáculo. Según él, la tertuliana siempre encontraba una manera de esquivar su responsabilidad y jamás afrontaba las consecuencias de sus palabras. Cuando la descubren en una mentira o le demuestran que se ha equivocado, nunca responde con honestidad. Su pretexto favorito es que le dieron datos erróneos, que ella solo repite lo que le han contado. Nunca es culpa suya, siempre hay alguien más a quien señalar. Y cuando ya no tiene escapatoria, recurre al llanto, porque sabe que así desvía la atención y la gente termina apiadándose de ella, habría asegurado. Pero Manuel no solo cuestionó su aparente falta de credibilidad y su tendencia a victimizarse, sino que también puso en duda su permanencia en televisión, insinuando que su tiempo en los medios ya había expirado y que la única razón por la que sigue en pantalla es porque se aferra a su imagen de mujer sensible y emotiva. Lleva años interpretando el mismo papel, con los mismos sollozos, los mismos conflictos y la misma actitud. Ya no sorprende a nadie, ya no aporta nada nuevo, pero sigue ahí porque sabe que mientras continúe llorando y montando escenas, la audiencia la seguirá viendo. No está en televisión porque sea una gran profesional o porque tenga credibilidad, sino porque ha sabido explotar su propio personaje, habría sentenciado el hijo de Raquel Bollo con ironía. Después de las declaraciones que Manuel Cortés expresó en privado, su madre, Raquel Bollo, fue completamente consciente del revuelo que podrían ocasionar si llegaban a oídos de la prensa. Según Kiko Hernández, la empresaria le rogó que jamás divulgara esas palabras, temiendo las repercusiones tanto para su imagen como para la de su hijo.
Durante años, el colaborador cumplió con su compromiso y mantuvo en absoluto hermetismo lo que Manuel le había confiado. No obstante, de manera inesperada y sin previo aviso, ha optado por romper el silencio y hacer pública toda la información que el joven le confesó en su momento, desatando un auténtico escándalo mediático. La gran incógnita que ahora se plantea es: ¿por qué precisamente ahora? ¿Qué ha sucedido para que Kiko Hernández tome la determinación de revelar esta información que había mantenido en secreto durante tanto tiempo? Hay diversas hipótesis al respecto. Algunos consideran que esta revelación no es más que una estrategia para generar contenido dentro de Ni que fuéramos, con el objetivo de captar la atención del público a través de una nueva polémica que garantice altos niveles de audiencia. No sería la primera vez que un programa de televisión recurre a este tipo de recursos para mantener el interés de los espectadores y seguir siendo el centro de atención en el debate mediático. Otros, en cambio, creen que detrás de esta decisión hay un trasfondo más personal. Se especula que Kiko ha llegado a la conclusión de que ya no tiene motivos para seguir protegiendo a Raquel Bollo ni a su hijo, especialmente después de los constantes desencuentros y tensiones que han surgido entre ellos en los últimos tiempos. Todo indica que la relación entre el colaborador y la empresaria se ha deteriorado significativamente en los últimos años, lo que habría llevado a Kiko a considerar que ya no tiene ninguna razón para seguir encubriéndolos. Esta teoría cobra aún más fuerza si se toma en cuenta que han protagonizado varios enfrentamientos en televisión, dejando claro que la cordialidad entre ambos ya no es la misma de antes. Independientemente de la razón que llevó a Kiko Hernández a hablar, lo cierto es que sus declaraciones han provocado un auténtico terremoto mediático. Su testimonio ha dado pie a una nueva controversia que promete acaparar titulares durante semanas y sacudir el panorama televisivo. La gran incógnita ahora es cómo reaccionarán los implicados ante este escenario. Tanto Raquel Bollo como Manuel Cortés podrían optar por salir a desmentir o matizar las afirmaciones, intentando proteger su imagen ante el público. Sin embargo, también existe la posibilidad de que prefieran mantenerse en silencio y esperar a que la polémica se diluya con el paso del tiempo, una estrategia que en muchos casos resulta más efectiva para evitar que el escándalo siga creciendo. Por otro lado, las aludidas Belén Esteban, María Patiño y Lidia Lozano difícilmente se quedarán calladas después de haber sido mencionadas de forma tan directa. Todas ellas se caracterizan por no permanecer en silencio cuando se sienten atacadas, por lo que no sería sorprendente que en los próximos días alguna de ellas respondiera con la misma contundencia con la que han sido criticadas. De hecho, algunos analistas del medio televisivo consideran que este conflicto podría desencadenar un intercambio de declaraciones que mantendría la polémica viva durante mucho más tiempo. Lo que está claro es que la audiencia sigue pendiente de cada giro de los acontecimientos, y este escándalo no se desvanecerá de la noche a la mañana. En un entorno televisivo donde las disputas son el pan de cada día, cualquier comentario, reacción o postura de los involucrados puede reavivar aún más la controversia y prolongar el debate. Solo queda esperar para ver qué decisiones toman los protagonistas y cómo evoluciona esta historia, que sin duda continuará generando titulares en los próximos días. ¿Qué opináis sobre todo este tema? ¿Pensáis que Kiko Hernández actuó de manera inadecuada al divulgar esta información después de tanto tiempo? ¿Creéis que Manuel Cortés se equivocó al confiarle esas declaraciones? ¿Consideráis que el hijo de Raquel Bollo fue demasiado lejos con sus palabras? ¿Cómo creéis que responderán las principales implicadas ante estas acusaciones? Os leo atentamente en los comentarios. Aprovecho para recordaros que, si aún no lo habéis hecho, podéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Además, si este vídeo os ha resultado interesante, os agradecería que dejéis un me gusta, ya que eso me motiva a seguir compartiendo análisis y noticias sobre los temas más relevantes. Como siempre, gracias por estar aquí, por vuestro apoyo constante y por ser parte de esta comunidad. Valoro enormemente cada comentario, cada interacción y cada minuto que dedicáis a ver mis vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido, donde seguiremos analizando los acontecimientos más destacados y comentando las últimas novedades. Hasta la próxima.